Pero qué ganas de jugar a este juego tenía. No sé los años que tendrá el juego. Me suena que ya por lo menos 6 o 7 años. Pero yo lo veo como si fuera actual, ¿eh? Pedazo de juego. 7 Days to Days. Estamos de paso y lo sabes. Vivi, disfruta y olvida los males. Disfruta el momento, una rebusca y señales. Las señales se hacen frente a los altares. ¿Qué voy a contar de él? He visto cientos de vídeos y tenía unas ganas enormes de jugar. Llevo con él, a ver, día 3, pues llevaré como una hora jugando. Una hora jugando en lo que me ha dado tiempo a hacerme una casa. Voy a hacer el juego como si yo lo estuviera jugando en la vida real. ¿Qué es lo primero que haríais si caéis en un mundo como este, donde hay zombies, donde no tenéis recursos? Pues lo primero, construiros una base sabiendo además que cada 7 días vienen hordas de zombies, porque ahora mismo están repartidos por todo el mapa. El mapa se puede ver muy poquito, lo que tengo explorado. Aparecí aquí, he ido hacia acá, he ido hacia acá. Aquí he muerto una vez. Y es lo que hay. Voy a construir una casa lo más rápido posible en lo más alto que he encontrado, que es esta montaña, esta colina arriba. Mira, ahí de hecho hay un zombie abajo ya. Hay un zombie abajo y voy a construir la casa lo más rápido que pueda. He aprovechado la forma de la colina que tiene aquí como una parte abajo. La utilizaré para guardar cosas. Aquí también tiene una parte arriba que también la puedo utilizar. Tengo que pulir esto para poder subir aquí arriba. Ahora mismo esto es una colina. Y voy a hacerlo lo más alto que pueda, ¿ves? Para que cuando llegue la primera horda, que será dentro de 4 días, los zombies no lleguen aquí. Voy a intentar construir lo máximo que pueda y luego nos iremos a por comida. Veo que tengo aquí el cuadradito este que pone que es... La mierda esta se llama... Bloque para reclamar territorio. Digo yo que si lo pongo aquí será esto como mi territorio, ¿no? Así que lo vamos a dejar aquí. Si lo puedo poner aquí. Si yo reclamo este territorio, esto será mío, ¿no? ¿Cómo funciona? Esta será ya mi casa. He puesto casa en la montaña. Y aquí me mataron, no me dio tiempo a lootear. He puesto, mirar, puedes meter en el mapa, puedes meter como puntos para que tú luego tengas como la idea de lo que vas a ver. Voy a intentar picar todo lo que pueda para construir lo más rápido posible la casa, porque no quiero que me pille en bragas. Vamos a pillar esto. Pues lo dicho, este juego ha salido, bueno, lo tengo estaba en Steam y lo tengo desde hace un montón de tiempo en Steam, en la lista de... ¿Que hay ahí una mochila? ¿Y esa mochila de ahí? Bueno, ahora voy a verla, a ver qué es. En la lista de deseados y acaba de salir, creo que va a estar durante unos días ahora, a 5 euritos. Por ese dinero, vamos. Yo sabéis que soy de buscar juegos gratis, pero por 5 euritos, uno de los mejores juegos que hay ahora mismo, no lo podía dejar pasar. Vamos a picar aquí madera como si no hubiera un mañana, para intentar hacer la mayor cantidad de bloques. Ahí va uno. Hostia, me cae encima, tú. Encima se está haciendo de noche y mi intención es que cuando sea la noche tener algo ya más o menos aquí curioso para aguantar a los zombies, ¿veis? Por aquí todavía pueden entrar. Entonces nos vamos a ir aquí. Creo que era... Hostia, ahí va un zombie ya, tú.
¿Cómo se construía? Lo he hecho, lo llevo haciendo un montón de rato, tío. ¿Formas de adoquín? Aquí, formas de estructura, ¿veis? Y con la madera que hemos cogido, que son 111, podemos construir hasta 55 bloques. Ahí viene el zombie ese que ya nos ha olido. Son las 7 de la mañana, creo, ¿eh? ¿Ya ha terminado de hacer los bloques? Vale, tenemos aquí los bloques. Los ponemos aquí. Y ahora vamos a ir poniendo bloques. Aquí como si fuera un Minecraft. Le vamos a meter otra altura. Y aquí no sé si ponerle otra altura, porque aquí, bueno, sí, quizás le vamos a poner otra. Porque aunque está aquí la montaña, todavía no sé yo si no podrá. Yo creo que con esta altura valdrá, ¿eh? Una vez que tenga construida la base o medio que yo vea que puedo estar seguro por la noche, nos iremos a... ¿Qué ha pasado? Nos iremos a lootear como locos. Me gustaría dejarle este pasillito también. Por el tema de si voy corriendo tengo que reutilizar aquí. No sé si esto lo voy a poder poner. Creo que hace ahí una forma a la piedra. Sí, sí puede. Cojonudo. Aquí voy a poner otra. Porque antes ha costado como pasar ahí. Y aquí otra. Creo que en este lado ya no voy a poner más. Creo que aquí ya tiene suficiente altura, ¿eh? Con esta fila... Con esta altura creo que ya, ¿eh? Luego ya, una vez... Una vez que tenga todo la pared, que es lo más importante hecho, ya miraré a ver cómo le pongo la puerta y todo el pitote. Aquí me gustaría poner, como he puesto ahí, para pasar por aquí. Esta es exactamente esto. Se puede poner ahí. Como para ir por... Oh, me he quedado sin madera, tú. Me gustaría... Joder, ahora viene un tío de esto. Es que pinta tiene. Esto lo que no sé si esto se puede lootear algo o a lo mejor tienes que esperar a que... Viene allí otro, tío. Necesito reparar, tú. ¿Cómo se reparaba esto? Hacha de piedra. Fabricar. Voy a hacerme dos por si acaso.
este... Si puedo reparar, lo reparo. Si no, sí, se podía. Voy a buscar algo más de madera. Terminamos la construcción y nos vamos a ir a lootear. Es buena hora, son las 8 de la mañana. ¿Veis? Esto es bastante escarpado. No sé si luego ellos van a poder subir por aquí. ¿Ves? Aquí. ¿Cómo se ve desde abajo? Aquí esta parte creo que no van a poder subir. Y por aquí ya lo tienen más complicado. Pero también van a poder subir. Pero lo van a tener más complicado. Hostia, vienen para acá ya. Hostia, cada vez hay más, tú. Hay que terminar esto. ¿Esta piedra? Hay que terminar esto, pero rápido, tú, Se empiezan a amontonar aquí. Y no me gusta ni un pelo, tú. Es que el problema de esto, nos estamos quedando sin resistencia, tú. Tenemos que parar, coger un poco de aire. ¿Veis a la izquierda? Arriba pone 14, es la carga que llevamos. Bastante carga porque he ido recogiendo según venía todo lo que pillaba. El otro es la ropa, que no sé si a lo mejor hará falta fabricarse algo de ropa. Mierda. Ya los oigo por aquí, tú. Uf, no tengo resistencia. Me ha dado. Hostias. ¡Corre! ¡Sube! Necesito subir a la casa. Necesito, yo creo que algo para... Hostia, ahí vienen, tú. Uf, me han dejado 52 de vida, tú. Necesito algo aquí en medio. Algo aquí en medio para que no entren, Algo para si... para que no entren, no. Para si entran... Poderme subir yo. Poderme subir yo y tenerlos alejados. Algo que destruya en un momento y no lleguen, Se está construyendo aquí, ¿lo veis? 2, 1, 0. Me los paso aquí. Y vamos a construir lo que nos quedaba, que era una altura más. ¿Aquí arriba se puede o no? Bueno, veníamos por aquí con esto. Vamos a seguir con esto. Vale. Una altura más, ¿no? Una altura más, yo creo, ¿no?
Para igualarla a las dos. Estoy haciendo siempre como este balconcillo por donde puedo ir andando porque, claro, de alguna forma luego ya destruiré alguna de estas para hacer alguna ventana, algún tipo de algo para que yo me pueda defender. Mierda. He puesto una de más, pero bueno, da igual. Esto es muy parecido al Minecraft, veo yo, ¿eh? Aquí construcción de bloques pura y dura. Creo que me faltan dos, ¿no? Joder, me van a faltar dos. No quería haber salido ya más, ¿eh? A ver dónde puedo ir sin que me vean, tú. Allí hay dos. Por esta zona parece que no hay. No sé si luego los árboles con el tiempo se respawnean o no. Si no, me daban como ideas de liquidarme todos los árboles que hay alrededor. Por el tema de quedarlo bien despejado todo. Quedarlo bien despejado para desde aquí verlo todo. Me habían quedado dos, creo, ahí. A ver cómo era la fabricación. Fabricación de estructuras. Vale. Todo esto es lo que tengo en el inventario. Es lo que he cogido de camino acá. Ahora mismo esto azul que se ve aquí es la estamina. Esto sería la vida que se sube, creo que comiendo. O sea, tengo por aquí algo de carne. Pero mi idea es terminar lo antes posible. Mierda, es aquí. Fíjate que lo estaba pensando en ponerle ahí una. Y al final es que va a quedar muy... ¿Se puede poner abajo o no? A ver si puedo poner las dos que quedan. Hay una. Y... no me va a dejar la última, ¿eh? Y hay otra. Creo que esto ya ha quedado bastante bien. Tengo puesto a todo alrededor esto para ir subido. Y no sé si hacer lo que he dicho, la torre aquí en medio. Porque al final aquí...
Hostia, ya viene. Voy a ver cómo se construyen las puertas, ¿eh? Aquí. Saco. Escotilla de hierro. Fogata. Puerta de madera, segura. Fabricar una. ¿Podré fabricar una? No, no me deja. Necesito madera. Ah, vale, que no la necesito convertir en adoquines. O sea, necesito madera sin convertir. Hostias, me va a obligar a ir a por madera, tío. Es que una vez que la conviertes en cuadrados de esos para construcción, ya no te valen para otra cosa que no sea... Bueno, yo creo que con eso ya vale, ¿eh? Necesito comida, tú. ¿Tiene algo el niño este o qué? Hostia. Huevo. Tomar. Me las quedo. A ver, vamos a ver cómo hacemos lo de la puerta, tú. Hemos visto aquí puerta segura, he visto yo, ¿no? ¿No ponía aquí puerta segura? Escalera. Escotilla, forma... He visto puerta aquí. Flecha. Hostias. Arco primitivo, cofre. Garrote, hacha, lanza. Me suena que estaba aquí. Gabinete, caja de almacenamiento, caja de garaje, cofre, escalera, escotilla. Forma, puerta de madera segura, cojones. Fabricar una. A ver. Quitamos el hacha, ponemos la puerta. A ver cómo se coloca la puerta. Sí, pero es como muy pequeña la puerta, ¿no? Ok. ¿Es que yo soy muy grande o cómo? ¿Cómo se gira la puerta, tú? Va a quedar como totalmente hundida, ¿no? Si la pongo más para acá, la pongo aquí, por ejemplo. La voy a poner en el peor sitio, yo creo, tío. Porque aquí incluso... No sé, que va a quedar como muy baja. Casi no va a caber por ahí, ¿no? ¿O qué? Sí que entra, sí. Así está más resguardada de todas formas, ¿eh? Voy a... ¿De encima se podrá poner? Hostia, no se puede, tú.
No se puede poner encima nada, tú. Puedo poner en la puerta. Puedo poner en la puerta. Podría poner algo así, es lo único que veo. ¿Ve? Algo así. Es lo único que veo aquí. Esto es lo único que... Yo creo que por aquí nos salten, ¿eh? No sé yo si no... Parece muy alto. Yo creo que por ahí no lleguen a saltar, ¿eh? Es bastante alto el tenderete que hemos montado, ¿eh? Y luego cuenta que este lado... Está en montaña, o sea, ahí es más complicado que suban. Lo que me preocupa son estos pequeños trozos. Pulsa E para coger. No, no quiero. Esos pequeños trozos así. Tiene sed. Vamos a ver si podemos beber a cocer algo de agua. Teníamos por aquí agua turbia. Que no sé si no la podemos poner aquí, creo que es. Agua. Usar. Creo que sí, ¿no? ¿Hemos bebido o no? La carne creo que también se puede poner aquí. No sé si se puede... Si se está haciendo, ¿no? Al estar puesta en la fogata... A lo mejor ya la hemos usado. Clic izquierdo para inspeccionar un objeto o receta efectivo. Mantén. Haz clic izquierdo. Un lote. Mantén para soltar un objeto a la vez. Para coger todo el contenedor. No sé si esto se hace o no. Si se está haciendo al tenerla ahí o no. No sé si se hace o no. Tengo 17 flechas. Voy a ver si puedo construir lo otro que tenía. No, tenía aquí una manta, que es el saco de dormir, que lo voy a poner. Voy a hacer una estructura aquí en medio, alta, y creo que lo vamos a dejar. Y creo que lo vamos a dejar ahí, donde ponerme cuando... La puerta se le puede poner detrás algo.
Sí, ¿no? Se le podría poner aquí en un momento dado. Puedo cerrar todo esto por si entran por la puerta. Hacer algo aquí muy alto para cuando me ataquen. Subirme ahí y que no me cojan. Sabiendo que aquí abajo va a quedar ese túnel. Y aquí. O lo puedo hacer en este lado incluso. O a lo mejor aquí donde el árbol. Algo alto. Estilo que me subo. ¿Veis? Por este lado lo tienen más complicado. Porque hacia abajo no hay nada. Es montaña. Entonces a lo mejor aquí me hago el chabolo ese que digo alto. Y desde aquí los puedo ir matando con las flechas, ¿eh? Destruyo lo que se acerca a mí por aquí. Creo que voy a hacer eso. Con un pasadizo por el que pase hasta aquí. Y luego le quito. Yo creo que voy a hacer eso. Uf, aquí hay una pared bastante alta, ¿eh? Aquí hay una piedra que no me gusta. No sé si hacerlo en medio. O en este lado. Creo que en este lado, ¿eh? Algo como aquí. Que lo podría empezar a hacer desde el centro. Algo aquí así para subirme aquí todo lo alto que pueda. Y desde aquí aguantar la primera horda, ¿eh? Creo que voy a hacer eso. Y voy a dejar el tenderete, o sea, la cama arriba. Vamos a ir a mirar esa camioneta que hay ahí, ese, no sé, un remolque o algo. Hostia, mira cómo vienen ya. Y nos vamos a meter en casita. Hay un jabalí ahí. Si lo cazara. ¿Tengo un arco? Tenía un arco antes. Ay, no lo tengo. Antes tenía un arco. Su muela. Así está aquí. Hostia, había un jabalí ahora mismo aquí. Mira dónde está. Mira, 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 mira. Hay que darle caída, ¿eh? Atiende que hay que darle caída.
Muchas más caídas. ¿Cuántas balas necesita esto? ¿Cuántas flechas, tío? ¿Qué viene? No me jodas. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿He cogido carne o no? Sí, 22. Vale, pues no ha ido mal la cosa, ¿eh? Lo que pasa es que la vida es lo que no me gusta. Vamos a comer un poco de carne. Creo que comiendo se sube la vida, ¿eh? Hostia, está el 2% esto. Y nos vamos a ir enseguida para la casa. No tiene nada, porque yo creo que esto lo vi cuando llegué. De todas formas voy a mirar por si hubiera salido algo nuevo. O me hubiera dejado algo por... Vacío. Vacío. No sé si a lo mejor a leches la puedo... No. Bueno, está anocheciendo. Mira, ¿veis cómo se ve arriba? Yo creo que está bastante bien. Tengo huesos rotos. Creo que se ve bastante bien. Es difícil que ahí puedan llegar, ¿no? De esta forma siempre se puede mejorar. Siempre la podemos mejorar. Hostia, tengo huesos rotos. Veis a la izquierda, pone 9M, 7M. Son los minutos que tarda en recuperar. He visto que venía un tío por ahí. Quedan 7 minutos, 9 minutos. Tiene 6, tiene hambre, lo tiene todo. Y encima se está haciendo de noche. Vamos a meter... Y no hemos picado nada, yo creo. Necesitábamos picar algo, ¿eh? Pues sí teníamos picado madera. Sí, tenemos ahí algo de madera. Bueno, vámonos adentro. Este trozo de aquí lo voy a quitar, tío. No me había dado cuenta, lo había puesto ahí. Vale. Vamos a ver, bebidas, sobre todo. Bebidas, sobre todo. Es que lo que no sé si lo estamos haciendo bien o no. No sé si lo estoy haciendo bien a la hora de... de hacer o no, Igual que la carne, no sé si... Carne chamuscada. Ah, amigo. Ahora sí.
cocinar. Y ahora se supone que tendría... carne cruda. ¿Y dónde está la cocinada? No se supone que he hecho... grasa animal. Puedo hacer una antorcha y... está sonando algo, Está sonando algo que no me gusta. ¿Dónde ha ido a parar la carne? Aquí, mira, cojones. Vale, dejamos esta aquí. Cogemos esta aquí. Está sonando... Creo que están sonando los tipos estos pegando ya. Voy a fabricar formas de estructura. Voy a hacerme 10. Voy a repasar un poco esto. Dios, es que cuando se hace de noche empiezan a llegar las hordas. Tú encima estamos en día 3. Se está acercando ya el día de la horda fuerte. Estoy haciendo esto para poder luego caminar. Es que esta es la parte que no me gusta ni un pelo, Yo creo que por aquí no van a poder subir, pero... a lo mejor no estaba de más que fortificar un poco este cacho aquí. No sé, Voy a fabricarme unas cuantas más. Y voy a fortificar ese cacho, no me fío ni un pelo, tú. Y luego cuando llegue la noche no puedo estar ahí fabricando. Vamos a ver, en teoría el este delicado estaría desde aquí. Yo creo que aquí ya no, imposible, aquí ya no. Por aquí ya no pueden subir. Mierda. Y ahora tengo que bajar, tú. Turu, turu, tu. Ya lo tienen complicado. Bueno, siempre está bien hacer esto porque así sé los puntos débiles. Que puede tener.
¿Le meto otra altura o no? Vale, yo creo que con eso estamos, ¿eh? Aquí tendría para bajar. Ahí esta parte está más reforzada. Por aquí podría subirme también. Vale, yo creo que ya más o menos lo tenemos, ¿eh? Para la primera noche, primera horda, podemos hacerlo hoy. Vamos a fabricar alguna flecha más, munición. Porque otra cosa, sí, buena. Lanza de piedra. A lo mejor la lanza. Vale, la lanza una vez que la tiremos, tú. Cuchillo, una escopeta de tubería. No me fastidies que tengo para fabricar. Claro, podría fabricar una, pero tendría cartuchos. Vamos a probar. Vale, la tenemos aquí, ¿eh? Vale. Lo que no tenemos son balas. ¿Cómo se fabrican las balas? Lanza de hierro. Esto es para la comida, para investigar. Ropa. Construcción, almacenamiento, escalera, fogata, fortín. Puerta de sótano, vela. Escalera de hierro. Adoquines, antorcha, fogata. Está llegando la noche. Fogata. Eso estaría en armas. Escopeta, munición. Pero esto no es munición de torreta. No viene la munición. Flecha, garrote, que si no viene la munición, porque esto es para una torreta robótica. Nos vamos a fabricar más flechas, ¿eh? La escopeta al final, pues la voy a dejar aquí. Ah, mira, pone abajo cartuchos, pero ¿y cómo se fabrican? Modificar. No sé exactamente cómo se fabrican los cartuchos. No me da opción. Artesanía, habilidades. A lo mejor es que todavía no tengo la habilidad suficiente.
No, no tengo. Esto es lo que llevo puesto. Estoy hambriento y tengo un E15. Perfecto, tío. Pues vamos a dar la escopeta aquí. Y vamos a hacer un poquito más de carne. Hasta que pase la noche. Y hasta que pase la noche. Recetas. Carne chamuscada. Cocinar. Cuatro, 3, 2, 1. La pone ahí, se supone, y saldría por aquí, ¿no? Una ya está. Usar. Aquí tenemos otra. Yo creo que las voy a hacer todas, ¿eh? Ah, no me deja nada más por ahora. Suena a romper, suena a romper. Son las 11, tú, ahora empieza lo bueno. Creo que es a las 12, ¿no? O por ahí. Me ha quedado bien esto, ¿eh? Yo creo que esta parte aquí es imposible. Está súper alto. Este agujerito es el que me fastidia. No sé si algún día voy a caer aquí dentro. ¿No puedo subir? Tengo que poner aquí algún bloque más. No, ahora no tengo bloques. No tengo bloques. A ver, sí. Dejamos la carne. Por lo menos tengo que poner alguna aquí, tío, para subir. Vale. Cojonudo, me he quedado cojonudo. Vale, voy a poner aquí la camareta. Bueno, no sé si me la dejará poner. A lo mejor no me deja, solo la deja en el suelo. ¿No? ¿O sí? Digo porque no me la vayan a romper. La pongo aquí. Ya está, ¿no? ¿Qué ha pasado? Me ha quitado un bloque, tío. Es que soy un zoquete. Le di al botón que no es. Ahí. Ahí está. Saco de dormir. Ahora sí. Bueno, pues yo creo que pasé el primer día que grabamos. No está mal. Supongo que estaremos sobre los 40-45 minutos. Tenemos más o menos la base hecha para aguantar. Mañana, día 4. Una vez que tenemos lo más importante, que es la base ya más o menos para defendernos. Aquí aprovechando todo el alto. Mañana lo que vamos a hacer va a ser lootear todo lo que podamos. Eso ya lo hemos visto, pero he visto que había otra casetilla allí al fondo. Allí.
Voy a ir a mirar eso. ¿Veis? Esa caseta será... Supongo que... Esto. No, no lo sé. O esto, quizás. Si de frente está la... sí, el remolque ese es esto. Supongo que mañana será esto. Vale. Esto es lo que llevamos puesto. Lo fabriqué el primer día para tener algo de ropa. ¿Veis? Sobrefuerza el 14. Está hambriento todavía. El 15 para que se cure. Quedan 4 minutos. Este es el mapa. Estos son las habilidades, los libros que te vas encontrando, más o menos es parecido al Minecraft. Y esto es lo que puedes fabricar. Esto es todo lo que ir recogiendo. La escopeta ha sido un fiasco, pues hemos gastado ahí bastante mierda. Que no nos va a valer para nada, pero... Creo, si no tengo mal... Porque hace bastante que vi vídeos del juego, creo que se puede incluso, como el Minecraft, picar hacia abajo. Entonces por eso he querido coger esta parte, que ya tenía algo de túnel hecho, para picar yo hacia abajo. Y si encuentras minería o haces algún subterráneo, algo así. Yo creo que esta es buena zona. Lo que pasa es que luego no sé si el mapa es muy grande o no. No sé si el mapa es solo esto o hay más partes, no lo sé. Bueno, va a ser el primer día que grabamos, el primer vídeo. Hemos hecho un poquito de todo. Y con esta bonita música lo vamos a dejar. Aprovechando que todavía no tenemos ninguna horda. Y rezando para que cuando llegue el día 7, que es cuando llega la primera, tengamos todo bien fortificado. Mi intención es ponerle, sobre todo por esta parte, que es la que pueden alcanzar, tema de... Creo que había por aquí pinchos. No sé dónde estaban, lo he visto antes, pinchos. ¿Veis? Trampa de pinchos, algo así. Todo esto, trampa de pinchos. Llenar lo que es todos los laterales para evitar la primera. ¡No, mierda! ¡Joder! Esto lo tengo que tener previsto, que me va a pasar más de una vez. No me habré jodido algo. ¿Me he jodido algo? No, 9 minutos. Yo creo que me he jodido otra cosa. Madre mía, esto no termina nunca. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. 7 Days to Days. Me parece que está en 5 euros ahora. El juego en Steam. Y no sé si cuando suba el vídeo seguirá estando, pero si no os lo recomiendo porque ya vais a echar horas y horas. Lo dejamos aquí. Adiós.